Bueno, hola a todos. Este tutorial os voy a enseñar cómo se mengua paso a paso cuando queremos hacer una tulipa para una lámpara. Por supuesto, yo voy a deciros cómo se mengua con este punto. Con este, que esta es la tulipa que tengo publicada, que es el mismo punto, lo he hecho exactamente igual. Y esta he querido hacer este tipo de fleco que queda también muy mono para una tulipa. Esto ha sido una muestra porque no iba a hacer una tulipa entera. Porque lo que yo quiero enseñaros es cómo se van menguando los puntos para ir formando la tulipa. En el otro tutorial no se veía muy bien y bueno, aquí os enseño exactamente cómo se mengua. Y ya de camino he querido enseñar pues otra terminación en vez de puntilla, pues unos flecos que quedan muy monos también. Yo lo voy a enseñar calculando. No es necesario si no queréis. A ver, siempre hay que calcular porque tenéis que medir. Tenéis que medir el diámetro. Luego, lo más importante es hacer una muestra porque sabéis los puntos que entra y las vueltas que vais a necesitar. Sobre todo si es tulipa, tenéis que medir el alto, el ancho de arriba, el diámetro de arriba, el de abajo. Tenéis que hacer un cálculo. Luego yo he dicho aquí, por si os sucede que el punto, el hilo que habéis cogido, echáis, es más fino o es más grueso, es que no. Y entonces, al calcular las vueltas, os sobran puntos, porque claro, en cada vuelta tenéis que menguar dos, un punto a cada lado. Aquí, os enseño el nuevo, la tulipa pequeña. Aquí tenemos que ir menguando un punto aquí, que es el comienzo, y cuando llegamos aquí, otro punto. Y aquí igual. Si os dais cuenta, aquí van, en cada espacio hay una vareta. Aquí en los finales, el principio y el final, si veis, los espacios estos no llevan vareta, porque es donde se mengua. Esto es un menguado, esto es otro. Y aquí en la primera vuelta mengué también, porque yo lo cuento así, contando esta vuelta. Si os dais cuenta, aquí voy dejando un punto, hago un punto de separación, que ahora lo veréis, y hago un punto, y dejo un punto abajo, pero al principio dejé dos, y terminé dejando dos también. Que, bueno, si tenéis una cantidad de vueltas y veis que tenéis, porque aquí os he puesto un ejemplo, esto es lo que yo, son las medidas de mi tulipa, de esta tulipa. Y con el hilo que lo he hecho, para enseñaros. Entonces me da exactamente 14 vueltas. Yo os explico lo que es esto y me da exactamente que tengo que menguar 2 puntos que me da clavado las 14 vueltas. Pero os puede suceder que el hilo que vais a utilizar sea más fino, necesitáis montar más puntos. Entonces aquí he puesto un ejemplo por si os pasa eso. Y bueno, espero que lo haya explicado bien, os guste, le deis a like, compartáis el vídeo. Y nada, os dejo con el tutorial. Bueno, voy a enseñar, porque en el otro tutorial no se ve bien, cómo menguaba en la funda de una tulipa de una pantalla de lámpara. No se veía muy bien cómo lo hacía y he querido repetirlo. Entonces, yo voy a hacer solamente lo que es una muestra pequeña para que veáis cómo se mengua, porque es lo que no se ve. Esta es la funda de la pantalla, de la tulipa que tengo editada. Esta es cerrada en círculo. Aquí están los menguados, que no se notan, no se aprecian, pero si os dais cuenta, llegamos aquí y termino aquí la vareta que tenía que terminarla aquí, pero me salto, en todas las vueltas me salto un espacio, y esos son los menguados que se hace. Entonces lo que sí voy a hacer es
voy a explicar cómo se toman las medidas, cómo se hace para tener una proximidad, o sea, aproximadamente. ¿Por qué? Porque depende del hilo con que lo hagáis, el material, la aguja, la tensión que tengamos cada una al tejer. Todo eso influye mucho. Pero yo lo voy a hacer con la muestra. Os voy a poner las medidas exactas de la pantalla, pero no voy a hacer esa cantidad de puntos. Solamente voy a hacer una muestra pequeña para que veáis cómo se mengua. Entonces, a ver, la tulipa tiene una medida a ver si lo hago bien, así, ahí. Bueno, aproximadamente haz así y así. Bueno, la tulipa tiene un diámetro abajo más grande que el de arriba, claro, que no es pareja. Entonces, abajo mide 63 centímetros, que lo digo en el otro tutorial. En el otro tutorial digo exactamente las medidas y todo, y cómo se calculan los puntos, pero bueno, ya aquí lo voy a hacer exacto. Arriba tiene 49 centímetros y el alto de la tulipa son 13 centímetros. Entonces, esto lo vamos a transformar en puntos y en vueltas. Hay que hacer una muestra de tensión que a mí me sale una muestra de tensión de 10 por 10. Lo voy a hacer con este hilo, porque como es una muestra, es un color que se ve de maravilla. Es un hilo que tiene 2 milímetros de grueso. Lo voy a tejer con el número 3. Este hilo de algodón tiene 2 milímetros, porque no tengo la fajita, y lo voy a tejer con el 3, que me sale perfecto. Y tiene de puntos, en 10 centímetros me entran 23 puntos. Y de vuelta me entran 10, porque cada vuelta me mide un centímetro. Como son 10 centímetros, en 10 centímetros son 10 vueltas. Esta es mi muestra de tensión, con este hilo. Siempre estoy diciendo, yo lo voy a hacer con ese hilo, ¿vale? Entonces, 49 se multiplica por 23 puntos y se divide por 10. Entonces me da 113 puntos. Siempre redondeando, porque muchas veces dan decimales y se hacen así, se redondea. Si el decimal es menos de 5, si son 113 más 4,4, se deja los 113. Pero si son más de 5, o a partir de 5, pues le ponemos 114. Pero bueno, esto, calculando los centímetros, son 113 puntos. 63 multiplicado por 23 puntos y luego dividido por 10 me da 145 puntos. También ya lo estoy diciendo, 145 puntos. Redondeando si salen decimales. Y luego, en 13 centímetros de alto, se multiplica 13 por 10 y luego se divide por 10 también. Y me da 13 vueltas. 13 vueltas. Entonces, en el otro tutorial os digo que yo monté menos cantidad de puntos.
monté menos puntos porque ya sabéis que siempre gusta que quede más bien estirada, porque si no se puede incluso hasta caer, que quede más bien ajustada al diámetro para que se quede el punto abierto. Y más si hacéis un punto de fantasía, que es otra cosa. Si hacéis un punto de fantasía tenéis que hacer la muestra de tensión con ese mismo punto, porque es que si no nos sale bien, luego en los centímetros, en los 10 centímetros, no sale exacto los puntos que de verdad se necesita. Por eso digo que depende de muchos factores esto. Entonces, para hacer eso, se calcula aproximadamente que hay que menguar, o sea, montar un 10% menos en los puntos. O sea, 113 menos el 10%, que nos da 102 puntos. O sea que en vez de montar 113, montaríamos 102. Y aquí, menos un 10%, nos daría 130 puntos. O sea que en vez de montar 145, montaríamos 130. Y aquí, en vez de menguar, o sea, restarle el 10% de puntos, se le va a aumentar. O sea, sería más el 10% aproximadamente, siempre aproximadamente. Que esto me da 14 vueltas. O sea, una vuelta más. Siempre aproximado, porque yo, aunque hago estos cálculos, pero luego voy probando, porque me gusta a mí y depende muchas cosas. Entonces, yo voy probando, pero bueno, por lo menos tengo una para orientarme, ¿no? Entonces yo a esto le aumento. ¿El por qué aumentar a la altura? Porque al estirar se acorta. Entonces, si hacemos más altura de lo que nos salen las cuentas normales, un poquito más, por ejemplo un 10% o un poco más, pues mejor, porque al estirar, al tener más altura, la tulipa, al tener más altura de aquí, al estirar, pues como tenemos más altura, pues nos queda perfecta. Bueno, pues nada, entonces tenemos que montar 130 puntos, que yo voy a montar menos, y tenemos que llegar a tener 102 aproximadamente. Entonces, para saber cuántos puntos tengo que menguar, a 130 puntos le voy a restar 102. Entonces, a 130 puntos menos 102 puntos es igual, me da 28 puntos. O sea, la diferencia me quedan 28 puntos. Entonces, claro, yo estos 28 puntos los tengo que ir restando, los tengo que ir menguando para llegar a tener aquí los 102 puntos aproximadamente. Entonces, para saber cada cuántas vueltas tengo que menguar, porque a lo mejor no tengo que menguar en todas las vueltas. Depende la tulipa, el hilo, los puntos, todo. Entonces, lo que hago es que divido 14 vueltas por 28 puntos, o 28 puntos en 14 vueltas, da igual. Entonces divido 14, lo divido por 28 puntos, y me da que tengo que menguar 2 puntos en cada vuelta. Pero me sale exacto, porque yo lo que voy a menguar en todas las vueltas son 2 puntos. Mengo uno al principio y al final mengo otro. Porque como está en círculo, que si no fuese en círculo sería lo mismo. Al principio mengo uno y luego al final otro. Lo que pasa es que luego tienes que coser. Pero esto se hace en círculo, que queda mucho mejor. Entonces, si multiplicamos 2 por 14, a 14 le multiplicamos 2, son 2 por 4, 8, y 2 por 1 es 2, son 28 puntos exactos. Bueno, os quería también decir que, bueno, a mí me ha salido exacto, ¿no? 28 puntos que tengo que quitar
y como son 14 vueltas me ha salido exacto. Pero si vosotros estáis utilizando otro hilo distinto, que tenéis que echar muchos más puntos porque son más finos, por ejemplo, yo estoy hablando de lo que es la tulipa esta que estoy haciendo yo, ¿eh? Entonces, si yo utilizo un hilo mucho más fino, necesito echar más puntos para que me dé el diámetro. Entonces, en vez de tener 130, una vez que ya se le descuenta el 10% y todo, puede ser, vamos a hacer un ejemplo por si os pasa, que en vez de ser 130, vamos a poner que sean 165 puntos. Una vez que ya hemos descontado el 10% y todo, 165. Tenemos 165 puntos. Y arriba, también con el 10% que ya le hemos descontado de puntos y de todo, en vez de tener 102, tenemos 128. Entonces, a 165 le vamos a restar 128 puntos y nos van a dar los puntos que nos quedan para disminuir en el trayecto que vamos a ir tejiendo hacia arriba. Me da 37 puntos. Entonces yo en 14 vueltas, porque estamos, mira, el largo es el mismo. Yo utilizo un hilo más fino, pero el largo es el mismo. Y yo tengo las mismas vueltas, nada más que tengo más puntos. Entonces, a mí me da 37, en vez de haberme dado 28 como aquí, que me sale exacto. Me dan 37 puntos que tengo yo que ir disminuyendo para llegar aquí y tener los puntos que necesito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se mira los puntos que vamos a disminuir en las 14 vueltas. Ya sabéis que en cada vuelta son 2 puntos, porque uno al principio y otro al final. Que serían, si son 14 vueltas y yo tengo 37, serían 28 puntos como aquí. Entonces yo voy a menguar en las 14 vueltas 28 puntos. En las 14 vueltas tengo que menguar, vamos a poner aquí, menguar 28 puntos. Entonces, si yo le resto a 37, 28, me quedan, yo le resto y me quedan 9 puntos. Entonces, esos 9 puntos que me sobran, que yo no los puedo quitar en las vueltas, conforme voy subiendo, lo que se hace es que en la primera vuelta que hacemos, en la primera, os voy a enseñar aquí, en esta primera vuelta, cuando comenzamos a hacer esta vuelta, que tenemos, estoy hablando de si estamos haciendo con un hilo que tenemos más puntos, ¿eh? En la primera vuelta que tenemos 165 puntos, eso lo vamos a dividir por 9 puntos. 165 lo vamos a dividir dividido por 9. Y nos da cada cuánto podemos menguar en la vuelta. Conforme vamos tejiendo, vamos menguando. Entonces, a 165 se divide entre 9, que son los puntos que nos sobran, y nos da que tenemos cada 18 o 19 puntos, cada 18 o 19 puntos, se mengua 1 en la primera vuelta. Entonces, ya comenzamos con esos 9 puntos menos y ya nos quedamos exactamente con los puntos que vamos a disminuir en horizontal. O sea, conforme vamos subiendo, ya nos quedamos con los puntos exactos que vamos a ir quitando del principio y del comienzo y del final. Comienzo y final, porque es en círculo. Yo creo que lo explico bien, no sé. ¿Vale? O sea que si vais a hacer que no queréis meteros en estos jaleos, pues medí el diámetro. Lo que sí os digo es la muestra de tensión muy importante, porque
Cuando miráis el diámetro, sabéis cada 10 centímetros lo que tenéis que montar, porque ya sabéis que en 10 centímetros los puntos que entran. Y si no queréis hacer todas estas cuentas, pues una vez que tenéis la base de cadena, lo medís con la misma base y estiráis un poquito y quitáis lo que os sobra, los puntos que sobran, y vais tejiendo. Vais tejiendo, vais probando, vais quitando conforme vais tejiendo. Es que ya es una cosa que vuestra tulipa, en vez de tener 14 vueltas porque es más alta o es más chata, tiene menos, pues ya lo tenéis que ir haciendo así. Tenéis que mirar en las vueltas que tenéis, los puntos que tenéis que menguar, que es restarle a los puntos de abajo. Los de arriba, los que os sobra, es lo que tenéis que ir menguando conforme vais tejiendo. Que hacéis el cálculo y en las vueltas que tenéis vosotros os sobran puntos, pues lo hacéis así, como yo he dicho. Cuando montáis, pues la primera vuelta, aquí, en esta vuelta de aquí, sea el punto que sea, vais menguando. Es que no os puedo decir otra cosa. Menguáis los puntos que sobran. Os tenéis que quedar con los puntos exactos que vais a menguar en el principio y en el final de la vuelta hasta que lleguéis arriba. Bueno, espero que lo haya explicado un poco mejor. Y bueno, vamos ahora a ver cómo se hace. Bueno, yo voy a montar una cadena de 50 puntos. Bueno, cuando ya se tiene la cadena con los puntos que se necesitan, hay que ponerla recta. Tened cuidado, porque esto es pocos puntos, pero cuando son más puntos hay que tener cuidado para que no se quede retorcida. Y en el primer punto se hace un punto bajo. Un punto raso mejor. Y entonces se queda el círculo unido. Y se queda perfecto, que no se quede retorcido como he dicho. Entonces, hacemos en la primera vuelta, que esta, vamos a hacer todas las cadenas, vamos a hacer un punto alto. Y comenzamos con 1, 2 y 3, que esto es una vareta. Sustituye a una vareta. Cogemos hebra y la vamos a introducir en el siguiente punto. Y vamos a ir haciendo un punto alto en todos los puntos de cadena. Bueno, ya me queda solamente un punto por hacer, que este. Entonces ahora me subo 1, 2 y 3. En el tercer punto lo cierro con un punto raso. Entonces esta es la primera vuelta, que se hace así. Y ahora vamos a comenzar con los calados. Entonces los calados, si queréis empezar ya desde esta vuelta que se empieza a menguar, entonces lo que se hace es 1, 2 y 3. Siempre se va a subir con 3 puntos, porque eso es lo que sustituye a esta vareta. Entonces, un punto, porque vamos a hacer un punto de separación entre vareta y vareta. Ahora lo veréis. Vamos a comenzar a menguar. Entonces, en vez de... Bueno, ahora, si no se menguara, se dejaría este punto y se haría aquí un punto. Pero como vamos a menguar, dejo este y me vengo al tercer punto. Dejo 2
Eso ya hemos menguado un punto. Y ahora se sigue así. Se hace un punto de separación, se deja uno abajo y otro, en el otro siguiente se hace un punto alto. Punto de separación, se deja uno y en el siguiente se hace un punto alto. Punto de separación, deja uno y en el siguiente se hace un punto alto. Y así hasta llegar al final. Uno se deja y se hace el siguiente. Un punto, se deja otro abajo y en el siguiente otra vareta. ¿Veis? Ya hemos hecho todo el círculo y ahora nos queda cerrar. Y dejamos exactamente lo mismo que hemos hecho al principio. Hacemos un punto al aire, nos venimos aquí y contamos 1, 2 y 3. Y en el tercer punto se va a cerrar con un punto raso. Ya tenemos menguado uno a cada lado y no se nota nada. Como veis, no se nota nada. Ahora vamos a seguir haciéndolo, pero claro, ahora en esta vuelta las varetas no las vamos a hacer encima de cada vareta, las vamos a hacer en los espacios que tenemos vacíos aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer otro menguado. Y hacemos 1, 2 y 3, que es una vareta, un punto al aire, que son los puntos de separación, y en vez de meter aquí, nos venimos al otro. ¿Ah? Ya hemos menguado uno y seguimos un punto al aire y una vareta, un punto al aire y una vareta, punto al aire y una vareta, un punto al aire y una vareta, un punto al aire y una vareta. Bueno, y ahora ya llegamos al final, que aquí no se va a hacer nada, se salta y es otro punto que hemos menguado. Nos venimos aquí y contamos 1, 2 y 3. Contamos 1, 2 y 3. Y en el tercer punto hacemos un punto raso. ¿Veis? Aquí es donde se están haciendo los menguados. Ya llevamos un menguado aquí y otro aquí. Y así se va siguiendo todo entero hasta llegar a los centímetros o los puntos que tenemos de los cálculos que hemos hecho. Entonces, ahora sería otra vez. Subimos con 1, 2 y 3 y uno más, que es el punto de separación. Nos saltamos este punto, este espacio, y en el siguiente hacemos 1. Y ya tenemos otro menguado. Es muy fácil. Este punto para menguar es muy fácil. Luego ya hay otro tipo de puntos que se menguan de otra manera. Entonces esto seguimos igual. Bueno, llegamos al final. Volvemos a hacer un punto de separación y contamos 1, 2 y 3. Y en el tercer punto cerramos. Y nos hemos saltado este espacio. ¿Veis? Entonces, en todos los espacios de la parte de atrás es donde se van menguando los puntos y no se nota nada. Una vez que ya está todo terminado, luego ya se estira un poquito antes de ponerla, se da un poquito de vapor o se estira con unos alfileres para que quede más parejos. Luego se queda el punto muchísimo más parejo. Y aquí van los menguados. Bueno, una vez que ya lo tenemos terminado, ¿veis? Esto luego, pues, por eso decimos de que se haga un poquito más pequeña, ¿no? Porque luego se estira y para que quede, quita esto de aquí, ¿vale? Para que quede, una vez tirada, pues se aprecia más lo que se haya hecho, se haya tejido. Mira, como veis, una vez tirada, no se nota nada, nada. Tienes que fijar mucho para que se vean los cuadrados estos más grandes. Pero bueno, así es como se mengua. Bueno, en el otro tutorial, que está hecho igual que esto se guarda con una aguja,
En el otro tutorial llevaba bueno, aquí la tengo, esta puntilla que le hice, que es muy sencilla de hacer. La explico ahí si se ve bien en el otro, cómo se hace. Os voy a hacer aquí otra, por si os gusta más, y también queda muy mona. Entonces, nos venimos a la parte de abajo, claro, esta es la parte de arriba de la tulipa. Nos venimos aquí y, bueno, yo voy a coger, para hacer estos flecos, voy a coger esta aguja, porque, bueno, también la muestra es pequeña y no voy a hacer unos flecos así grandísimos, ¿no? Muy largos, muy grandes. Pero se suele coger, cuando es una, por ejemplo, en esta tulipa que es grande, pues yo hubiera cogido esta regla para hacerla un poquito más larga, para hacer el ancho de los flecos, ¿no? O sea, el ancho de los flecos depende de lo que cojáis. Yo voy a hacer porque como es pequeña, entonces, como se hace al principio, o sea, se va a tejer aquí, en el principio, en la primera vuelta que se hace, ya sabéis, esto lo voy a dejar, a ver si lo puedo esconder, para que veáis, se puede ir escondiendo al mismo tiempo que se teje. Yo voy a introducir la aguja aquí, en el primer punto aquí. Entonces cojo la hebra, dejo un poquito, que luego esto con una aguja se esconde todo. Hacemos un punto bajo y al mismo tiempo estiramos un poquito el hilo. Yo ya os digo que voy a coger esta aguja como medida. Entonces vamos a ir introduciendo la aguja por aquí, por el punto de fuera. Luego se queda que no... ¿eh? Introducimos la aguja en el punto que ha quedado de tejer la primera vuelta. Entonces se hace un punto bajo, siempre hay que hacer un punto bajo, y se estira. Lo vamos poniendo aquí, hasta que tengamos una considerable cantidad y se suelta y seguimos haciendo. Entonces volvemos a introducir la aguja en el siguiente punto, hacemos un punto bajo y estiramos y la ponemos aquí. Entonces ya vamos, nosotros mismos vamos poniendo para que quede estirada. Volvemos en cada punto a hacer esto. Un punto bajo, se estira y esto lo tengo también yo editada. Tengo un vídeo de una alfombra que hice grande, un tapete grande, que lo mismo sirve para alfombra que para una mesa redonda. Era tipo tapete, pero yo lo hice con un algodón gordo y lo hice de alfombra. Y puse estos flacos, quedan muy bonitos. Yo voy a seguir haciéndolo. Sacamos la medida que hemos cogido y seguimos tejiendo hasta llegar al final, con cuidado de no tirar del hilo, y seguimos. Podemos dejar, por ejemplo, el último, ¿no? Para que no se nos vaya. Pero quiero decir que podéis ir quitándolo, ¿eh? Hace así y seguimos. Bueno, ya he llegado al final. Entonces, una vez que ya he llegado, antes de sacar el lápiz, o sea, la aguja, aquí en este punto, a ver, voy a hacer otro aquí, porque si no luego se va a notar ese espacio. Y ya lo que hacemos es que aquí mismo, en este espacio de aquí, donde empezamos a tejer el primer fleco, lo que hago es que voy a sacar un punto, como habéis visto, un punto raso. Saco un punto sin nada, corto la aguja, el hilo, y lo saco para luego guardarlo, ¿vale? Entonces quitamos el
la aguja que he cogido para hacer el fleco, y también queda monísima. Ahora esto no tiene vista porque claro, esto hay que verlo puesta en la tulipa, que queda muy mona. Esto, una vez ya terminada, si decidí hacer este fleco, se le puede dar un poquito de vapor sin pegar la plancha, y con las manos vais haciendo así y queda genial. Por el lado del revés mejor. Entonces se le da aquí un poquito de vapor y queda genial. Bueno, pues ya veis. Espero que lo haya explicado bien y que os guste. Y si os gusta, le dais a like. Y si hay alguna persona que sepáis que le va a gustar para hacerlo y eso, lo compartís. Y nada, hasta la próxima.